Haréis, pero os aseguro que sí. Yo creo que hay pocas historias como las de María José. Primero, buenos días. Hoy voy a hacer, y vamos a hacer todos los de este programa, algo que llevamos deseando 11 años. Y es dar un abrazo a María José Carrascosa. Bueno, María José, por fin estás en España. Por fin, ya era hora. Por fin has abrazado a tu hija. Sí, mi hija, mis padres, toda la familia. Por fin estás en libertad. Gracias a Dios estoy en libertad, ya. Pero... ayer estábamos viendo las imágenes que grabó mi compañero Jorge, que bueno, todos nos emocionamos, todos lloramos. Cuando tú subías esas escaleras de tu casa, que tantas veces habías subido con alegría y sin ese peso de todos estos años, ¿qué sentías? Porque pues eso sí que no lo podíamos ver. Me temblaban las piernas, me temblaba el cuerpo completo, estaba llena de ansiedad, de anticipación y muchísima alegría a la vez. Y por otra parte un poquito de paz. Era un cúmulo de sensaciones que... Bueno, ¿y cuántas veces habías...? Míralo ahí. ¿Cuántas veces habías soñado con ese momento? Ah, bueno, pues vamos a hacer una cosa, porque María José, tú no lo has visto. No. Pues te lo voy a poner para que lo veas. Mamá, tranquila, ¿eh? Llevo tacones porque si no... No te preocupes. No te preocupes. Tranquila. 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 Qué guapa estás. ¿Cuántas veces? Bueno, si lloramos nosotros, imagínate la emoción. ¿Cuántas veces has soñado en el tiempo de internamiento en la prisión con ese abrazo? No había día que yo no soñase con la reunión con mi hija y con mis padres, pero sobre todo con mi hija, porque la dejé siendo y cuando te pequeña. encuentras una mujer muy guapa, por cierto, que la hemos tapado porque todavía es menor, pero es muy guapa. Gracias. Es una niña estupenda, además. Es muy y luego buena. La satisfacción también de saber que tu hija ha sido feliz. Bueno, mi con hija tu ausencia, pero muy dentro cuidada. Feliz, no tan feliz, ha sufrido mucho. Bueno, claro, pero... Ha sufrido mucho, pero por lo muy menos... cuidada, ha estado muy bien acompañada. cuidada. Ha estado muy bien cuidada. Para mí lo que me daba una paz y una tranquilidad inmensa era saber que estaba con mis padres, que estaba con mi hermana y que, bueno, ellos estaban supliendo un poco, si puede ser, mi ausencia. Y el afecto. Ya. María José, tenemos muchísimo de qué hablar, luego tendremos tiempo de hablar muy tranquilamente, pero hay, en este momento hay dos situaciones, dos casos que, aunque no son iguales, sí que nos pueden recordar lo que te ha pasado a ti. Unas madres, unas madres que, acertada o equivocadamente, toman decisiones creyendo que es lo mejor para sus hijos. Y el primero es de Juana Rivas, que esta mañana está citada en los juzgados de Granada. Lucía Valero. Buenos días, Ana Rosa. A las 11 de la mañana está citada en este juzgado de instrucción número 2. La jueza va a tomarle declaración por dos presuntos delitos por los que está siendo investigada. Recordemos, sustracción de menores y desobediencia judicial. Nosotros sabemos cómo se encuentra en estos momentos Juana y también cómo afronta esta jornada. Enseguida os lo contamos. ¿Tú encuentras alguna similitud? Bueno, la similitud que veo entre el caso de Juana y el mío es que, sin lugar a dudas, ella ha tomado una decisión para proteger a sus hijos. Acertada o no, no tengo detalles suficientes como para
para dar un juicio valorativo. No, que hay que tener en cuenta que María José es abogada, o sea que, y que además te has especializado mucho durante todos estos años derechos humanos. en los derechos humanos y en la defensa de las mujeres, ¿no? Sí, custodias internacionales y demás. Claro, tu caso tiene, que luego hablaremos unas connotaciones, porque estamos hablando de dos países. Tú tenías la guardia y custodia, tú no pensabas que iba a ocurrir lo que ocurrió. Jamás. Pero también jamás. a mí me llama la atención, no sé a ti, que en el caso de Juana, que es una española, que mientras se decide, no se decide, se analiza, no se analiza, hayan permitido que los niños se vayan. Eso me parece un poco fuera de lugar. No obstante, pues, claro, es que, como te digo, tengo falta de datos, conocimiento. evidentemente. Pero, no sé, yo hubiera insistido y hecho más hincapié en el artículo 13b de la Convención de la Haya, al que se podía haber acogido ella para poder evitar que los niños saliesen. Me parece... Es que no tengo suficientes datos, pero me parece una barbaridad que los hayan enviado para Italia. Es una barbaridad. Esto ya para empezar. Eso... Y ahora ver cómo lo pueden solucionar. Tienen, si quiere ayuda también se la puedo... Pues mira, Juana, tampoco conocías no, la primera esta situación. La primera que vez. Entiende, hay que decir que en el caso de Karen Palomino, ella tiene una orden de alejamiento del marido, de protección, mientras se ve el juicio. Y volvemos otra vez a la misma situación. Volvemos a la misma situación. ¿Tiene una orden de alejamiento? Tiene una orden de alejamiento, pero todavía no se ha visto el juicio. No, de la madre. De la madre. Ahora te lo cuentan mis compañeros. Bueno, María José, pero el tuyo... Dios quiera que no se vuelva a repetir, porque a ti, con tu guardia y custodia reconocida en España, dejas a tu hija, te vas 21 días para organizar tus cosas y según llegas te pasas 8 años. 8 años y medio en prisión, casi prisión. Tirando hacia 9. Y 2 años y 4 meses y varias semanas en una libertad condicional. Sin poder moverte. So pena de estar el caso bajo revisión federal para la exoneración y el coram nobis. ¿Estás libre absolutamente? Ya... Estoy libre y bueno, esperando la decisión del juzgado federal sobre el coram nobis y la exoneración, porque finalmente han visto que, bueno, que no se hicieron las cosas bien y que correspondía hacer una revisión del caso. Luego les contaremos lo que ha tenido que pasar María José. Que bueno, lo peor de todo es no poder tocar, no poder ver a su hija, no poder tener contacto, no poder hablar con ella, no saber nada de qué pasa con sus padres. Pero es que además es una cárcel que no es como las que tenemos en España. Luego se lo contamos. Luego nos vemos, María José. Muchísimas gracias. Y vamos enseguida a hablar con María José Carrascosa. Efectivamente, Ana. Ayer todos nos emocionamos, algunos derramaron lágrimas, todos teníamos la carne de gallina, los vellos de punta a ver el reencuentro de esta mujer, de María José Carrascosa con su hija Victoria. Pero solo María José, no nos lo va a explicar su hija porque es menor de edad, pero tenemos a la verdadera protagonista de ese encuentro, que es María José, que es la que ha sufrido durante 11 años esa separación, no solo de su hija, de toda su familia. Una separación marcada por el sufrimiento y por la injusticia. La propia María José esta mañana, con Ana, se emocionaba al volver a ver estas imágenes, ¿verdad, María José? Ha sido increíble. No las había visto hasta ahora y bueno, estoy súper emocionada todavía. Pues somos un poco puñeteros, así que vamos a volver a hacer que te emociones. No sé si lo vamos a conseguir, pero seguro que mucha gente, yo hablaba de la gente, de los profesionales que estamos en plató, pero seguro que muchos de ustedes en su casa se emocionaron y van a volver a emocionarse al recordar ese reencuentro. Mamá, tranquila, ¿eh? Llevo tacones porque si no... No te preocupes. No te preocupes. Tranquila.
Tranquila. Tranquila. Qué guapa estás. Se emociona María José porque es el punto de partida de una nueva vida, después de 11 años, alejada, como les decía, de los suyos, pero además es una circunstancia terrible, en la cárcel, sin poder tener contacto físico ni con sus padres, ni mucho menos con su hija, con su hermana. Ana tiene mucho que hablar con María José. María José tiene mucho y quiere contar mucho de lo que ha vivido. Perdona un momentito, María José, que nos está acompañando ahí, que ahora vamos a hablar nosotras. Tiene mucho que aportar. Es que tú has vivido una situación. Yo he vivido una situación y estoy de acuerdo con Joaquín y con la compañera letrada. Cuando una situación de maltrato se ha demostrado o simplemente está en presunción, hay grandes indicios y hay que atender a la parte que acusa y hay que evaluar la situación y poner medidas de protección y cautela a favor del menor. Porque, como dice Joaquín, el maltrato, una vez se proyecta hacia la contraparte o el progenitor, o sea, en este caso las madres, como también ha sido en mi caso, y en el caso de esta chica nueva, Palomino, de Carmen, yo veo que el control que el maltratador ejerce sobre la víctima lo sigue ejerciendo a través de los niños. Y además tengo que hacer un matiz, y es que en el momento que un progenitor, y creo que la compañera está conmigo de acuerdo, cuando un progenitor está maltratando al otro, el maltrato no solamente es proyectado contra ese progenitor, sino también contra los niños, porque los niños son testigos, están siendo testigos presenciales o no presenciales, pero por causa-efecto son víctimas de esos malos tratos. Siguen siendo víctimas de esos malos tratos. En el momento que un niño se separa de su madre, cuando son edades tiernas, edades de los 4 a los 15, 16 años, ese niño está sufriendo el maltrato del progenitor que está utilizando a ese niño para hacer daño y seguir controlando a la víctima. Y hay que tener en cuenta también otra cosa, y en este caso lo estoy viendo, yo estoy escandalizada, aunque no me sorprende porque ya son demasiados casos. Esto es una epidemia, es una pandemia lo que hay, y debemos de tomar, la sociedad debemos de tomar cartas en el asunto. Los que somos abogados tenemos que proteger primero a los menores. Eso es. ¿No pensabas tú, María José, que hoy, después de tantos años, después de tanto tiempo, te ibas a encontrar en nuestro país lo que estamos viviendo? La verdad que estoy alucinada y un poco indignada, porque hay que buscar responsabilidad, no solamente la responsabilidad de lo que está en la situación en concreto, de un caso en concreto, hay que buscar responsabilidad social. Y tenemos mucho trabajo que hacer, todas las personas que nos dedicamos a la profesión de la abogacía y que estamos, pues eso, en temas de juzgados. Bueno, pero fíjate, si la peor historia que yo he escuchado nunca, al final, después de mucho de lo que hablaremos ahora extensamente, tiene un final. ¿Cuántos besos le has dado a tu hija desde que has llegado? No los he podido contar, indefinidos, y les daría más. Lo que pasa es que como ya es más mayor... ¿Has dormido? Pues cuando está todo el mundo durmiendo en casa, yo me he levantado por las noches y he ido a su habitación para asegurarme de que estaba ahí y que mi hija... Y arroparla. Sí. Lo que no he podido hacer en tantos años, pues lo estoy haciendo ahora. Imagínate, Ana Rosa, que el día anterior a partir yo tenía la convicción de que me iba para 21 días. La puse en la cama, la arropé y le dije: oye, cariño, acuérdate de lo que siempre decimos, mami está en tu corazón y tú estás en el de mami, no importa qué. Yo, ignorante de lo que iba a avecinarse y lo que íbamos a pasar en casa durante 11 años y 2 meses y 2 semanas. Claro, pues estamos hablando todo el rato de este reencuentro después de una separación obligada. Pero es que estos 11 años para ti han sido... Un calvario. 9 años de tortura.
tortura psicológica, tortura física, una extensión absoluta del maltrato doméstico del progenitor adverso, el progenitor de mi hija. Y desafortunadamente lo que he estado viendo en estos casos, esto es el pan nuestro de cada día en situaciones de maltrato doméstico. Y esto es lo que hay que trabajar y ponernos todos en las pilas a pasar nuevas leyes más... María José, que viene dispuesta a luchar precisamente para que esto no siga ocurriendo. María José, ¿qué día fue ese? Ese... Pues sería uno de las 32 veces que me llevaron encadenada, que además de prisión me transportaban en encadenada jaula de a veces perros. de pies y manos. Todas las veces, todas las veces. Lo que pasa es que no las sacaban, no les permitían hacer tomas, pero sí, el encadenamiento era de pies, o sea, los tobillos, a la cintura y la cintura, las muñecas. Totalmente como si yo hubiese sido una terrorista o me hubiese cargado a un autobús de pasajeros. Increíble, indignante, una absoluta violación de derechos es que hay un humanos. caso en el que han concurrido muchas cosas, corrupción total, política, amañamiento del caso. Sí, eso es. ¿Odias el color verde? Sí, de hecho, cuando me dejaron salir de prisión bajo la libertad condicional, pues salía con un par de zapatillas y bueno, fue increíble porque la parroquia, entre todos los feligreses, me vistieron, me dieron de comer, me dieron alojamiento y bueno, y entre uno de los regalos vestidos había un pantalón de color verde y así como lo vi lo regalé, no lo quiero ver ni en pintura. Claro, porque el mono verde. que llevaba en la prisión era de color verde, como estamos viendo. Sí. María José, vamos a enseguida hacer una pausa, luego vamos a contar casi cronológicamente, aunque tendríamos para varios programas con lo que ha vivido, aunque María José tendrá también mucho tiempo ya de ir sacando poco a poco toda su experiencia, todo lo que ha vivido. Pero también estamos esperando la llegada de Juana Rivas a los juzgados de Granada y luego hablaremos también con Carmen Palomino. Pero todo esto va a ser después de una pausa publicitaria. Bueno, pero vamos con la parte bonita. Vamos a empezar por lo bonito. María José, ¿cuánto tiempo pensando en el reencuentro con su hija, el reencuentro con la familia, poder ejercer de madre? Nunca pensó que iba a tener el precio tan alto que ha tenido, renunciar a serlo durante 11 años. María José se ha perdido 11 cumpleaños, 11 navidades, todos los abrazos, miles de besos, bueno, todos los que caben en 4.000 días. Por eso, este que van a ver ahora vale tanto. Ella se fue con un billete de ida y vuelta para venir en 21 días. Y los 21 días pues se han convertido en 11 años. Ya está todo pasado, venga. Ya está todo pasado, tu hija está preciosa. Deseando ver a tu hija, ¿verdad, María José? Sí, ya puedo aguantar más, ya necesito verla ya. Ya era hora. Ya era hora. Mamá, tranquila, ¿eh?
Okay, okay. Mira qué guapa estás. Oh my God. Ya está. Ya está, mamá, ya está. Ya está. Se oía, ya está, ya estamos. ¿Qué ha pasado? Después de que nos... Vamos, lloramos las dos. Después de que, bueno, nos marchamos y os dejamos solos tranquilamente, ¿qué ha pasado? De todo. ¿Os reconocíais? ¿Os tocabais? Pues ¿Qué has hecho estos días? Pues he estado mirando alrededor mío constantemente y para asegurarme de que no estaba viviendo un sueño, que esto era realidad y que era palpable como ha sido. Yo a mi hija le decía, mira, tócame, soy real, pero es que yo la estaba tocando a ella, estaba tocando a mi madre, a mi padre y mi hermana, y todos. Y bueno, poniendo los pies sobre el suelo diciendo, estoy pisando tierra firme. ¿Has visto amigos? He visto... ¿Has comido? Porque estás súper flaca, claro, no me he extraña engordado con la dieta que te han dado allí. Luego hablaremos de esto. Sí, terrible. He engordado ya 2 kilos. La paella valenciana ya está haciendo su efecto. Y bueno, y la horchata, que os he traído. Nos ha traído horchata. Y bueno, ha sido un poco, yo creo que lo que más me ha alimentado ha sido la paz mental de encontrarme arropada por el amor, el cariño de mi familia, de España. Y bueno, hoy estoy un poco desconcertada por todo lo que estoy viendo. De tantas mujeres que siguen pasando. Bueno, ha coincidido y bueno, por otra parte no está mal que haya coincidido para que veamos que no es un único caso, que nos lo decía Carmen Desde ahora, luego, que hay te muchos felicito casos. y te doy la enhorabuena. Hay muchos casos que están viviendo. Cuando te dan la condicional, pones un pie fuera de la cárcel por primera vez en casi 9 años. Y es la primera vez que puedes ver a tu hija. Sí. Verla. Sí, fue la Porque primera durante vez. ese tiempo no has podido tener comunicación con ella, ni verla, ni te ha podido visitar. Claro, ella no podía entrar en No Estados podía entrar. Unidos. Pero la ves a través de Skype. La vi a través de Skype. Recuerdo que me dijeron, no sé, los periodistas que estaban esperando a mi salida, dije, bueno, ¿quieres hablar por teléfono con tu hija? Y dije, sí, por supuesto que quiero hablar con ella. Entonces me dijo, bueno, aquí la tienes. Y el padre Antonio tenía un iPhone, que yo no sabía ni lo que era un iPhone. Y ¿Tú no sabías lo que era un iPhone, no, ni un iPad, ni para nada de nada? esto? Ni sabías lo que era un Skype. No, en mí pasó una década. Yo estuve, a mí me pusieron en una cueva, para que nos hagamos una idea, yo estaba en una cueva. Esa prisión era una cueva total, no tenía contacto con la sociedad ni con lo que estaba pasando, yo no me imaginaba la evolución tecnológica que había habido, ¿no? Entonces, cuando me di la vuelta para coger el teléfono, ya me vi a mi hija, que entonces tenía 15 años, y la última vez que la había visto tenía 6, entonces imagínate O sea, el que shock. tú no tenías ni idea que podías Nada. verla en imagen y No. hablar con ella. No. Nosotros tenemos ese momento. Le voy a pedir a Iñaki que nos lo ponga. El primer Skype, ella no sabía lo que era un Skype, ella no sabía lo que era un iPhone, ella no sabía lo que era un iPad, ella no sabía Nada. que uno se podía comunicar Nada. de esa manera. Y ese es el momento. Sale de prisión el padre Antonio, los compañeros de la prensa, y le pone el Skype con su hija.
¿Cómo estás, cielo? Te quiero. Te quiero, mami. Yo también, tengo unas ganas de abrazarte. Estoy en casa cualquier día ya. ¿Y de repente cómo la viste? Habías dejado una niña de 6 años. Pues la vi mayor, la vi una adolescente y a la vez que estaba feliz de verla, estaba muy, muy molesta porque nos robaron a mi hija y a mí todos esos años. Esos años no los voy a recuperar y me partía escuchar hoy a la madre de Palomino que dijese es que no me preocupo de la difamación, no me preocupo de nada de esto, me preocupo de no poder criar a mis nietas. Bueno, pues eso es lo que nos ha pasado a mi hija y a mí. Nos han robado los 11 años de su niñez, de su adolescencia y bueno, tenemos mucho tiempo que recuperar, pero... María José, hay mucha gente que en estos años se ha preguntado, tú te traes a tu hija, hay un divorcio, todo legal, tienes la guardia y custodia, se reconoce la guardia y custodia en España. Dicen, ¿por qué volviste? ¿No tendrías que haber vuelto? Bueno, una cosa es importante. En mi caso no... Hay un divorcio posterior a que en España se declara el matrimonio nulo porque este individuo estaba casado. Se presentó ante la vicaría, ante un altar, con una identidad falsa, un número de seguridad social falso. Yo me casé con un individuo, pero... O sea, bígamo. No, pues había bigamia y había fraude matrimonial, había de todo. El matrimonio se declaró nulo por los juzgados eclesiásticos, como solamente tuvo lugar ante la jurisdicción eclesiástica, es nulo y punto. España dio efectos civiles a la nulidad, pero este señor tenía mucho más interés, más que en mi hija y en lo que podía hacer. Este señor estaba más interesado en mis bienes y en los bienes de mis clientes que otra cosa. Entonces se fue a volver a litigar, a relitigar lo que ya aquí se había litigado. O sea, tú no tenías ni idea cuando decides volver a arreglar tus cosas, porque vivías allí, trabajabas allí, tenías tu hija allí. Tú no piensas que te puede ocurrir lo que te ocurrió. No, de hecho, el juez a que se le asignó el caso de divorcio suyo, y digo suyo porque a mí todavía, hasta la fecha de hoy, todavía no me han notificado ni la demanda ni me han emplazado en el procedimiento. O sea, es que es un procedimiento nulo de pleno derecho, pero de todas formas el juez que llevaba el tema fue el que me invitó a ir a Estados Unidos, al estado de Nueva Jersey, al condado, y ante la Corte Superior del Condado defender la moción de desestimación del divorcio porque no tenían jurisdicción ni sobre la materia ni sobre la persona. Y bueno, yo confiando en este juez me fui para allá con las resoluciones de España que me daban a mí la razón en todo. Tenía yo la custodia de mi hija y además estaba ya decidido y probado, demostrado que yo ni siquiera estaba casada. Y tú llegas allí y te encuentras que hay una orden de búsqueda y captura contra ti. Llego allí, me encuentro que me ponen en un departamento de inmigración en el propio aeropuerto, 3 horas retenidas sin yo saber a santo de qué, y yo ya empecé a pensar y dije, bueno, me han hecho una emboscada, me han tendido una trampa judicial y esto es un caso de corrupción. Aquí la llevo clara, yo ya estaba en esas 3 horas hasta que me dejaron salir, ya estaba yo pensando a ver cómo podía empezar a defenderme porque estaba claro que venían a por mí. Y sí, me encontré con que me dejaron pasar, pero que ya me estaban preparando lo que hicieron procesalmente en las vistas orales. En ese momento no me pudieron arrestar porque yo llevaba bajo convenios internacionales, tenía la razón de la ley y el amparo de la ley, pero cuando vieron la posibilidad tenían que tenerme frente a ellos en un juzgado para que el juez pudiera retener jurisdicción o querer retener jurisdicción. Te tienes que esconder entonces, ¿no? Me tuve que esconder. Antes de esconderme puse una demanda contra el juez en el juzgado federal del distrito. Eso le enfadó un poco. Y eso le enfadó, le mosqueó muchísimo y fue ya la nitroglicerina. ¿Y dónde te lo que escondiste? le puso. Pues tuve que esconderme en un apartamento de lo que eran mis excriados. Ellos tenían una casa
que por circunstancias de la vida estuvieron a punto de perderlas. Fui yo, las rescaté con una de mis compañías, compré la casa y les di una hipoteca privada para que ellos pudieran recomprarla de mí. Y ellos ellos me acogieron. Te acogieron. Te detienen, te ponen delante del juez y te mandan a la cárcel. Y tú, de repente, Bueno, una abogada, antes de- empresaria, madre, con todos sus papeles, con la guardia y custodia de tu hija, te ves en la cárcel. Sí, antes de detenerme me presenté en juzgados para defender mi moción de desestimación del divorcio. El juez no me dejó presentar ninguna defensa ni tampoco defender la demanda de divorcio y me dio un apercibimiento de 10 días para producir, según él, producir a mi hija o Que devolvieras a tu hija, era el devolver a mi asunto. hija. Bueno, la orden decía en concreto que tenía que dar la niña a su padre y 10 días para producirla. Entonces ahí ya, pues como buena española y buena sangre latina, pues ahí le tuve que decir, y siendo abogado uno no tiene mucho miedo a los jueces, una se gana el pan yendo a juzgados, entonces le puse en su sitio al juez como correspondía. Entonces le dije que bueno, la niña no era un paquete de UPS, que era mi hija y la había parido yo, y que yo no se la entregaba al asesino que trató de asesinarme a mí y me mató a otro hijo y que casi mata a mi nena. Entonces le dije claramente que usted no tiene jurisdicción sobre mí, con lo cual el no obedecerle no es entrar ni en desacato ni... Tú en ese momento, María José, Me pudo empiezas la a ver el maternidad. riesgo de o traigo a la niña o voy a tener problemas. El juez me dijo que si yo en 10 días no la producía, que me iban a encarcelar indefinidamente. Entonces le dije, pues su señoría, cójase una chest lunch, reclínese, porque si se queda sentado o de pie se va a cansar, porque yo a mi hija no se la entrego ni a usted ni a este asesino. Pero no creías que aquello lo pudieran hacer. Yo creía, en el fondo creía que la Corte Federal iba a interferir, como yo había pedido en el caso de recusación, donde puse una petición para que se investigase a juez Torak y se investigase también a la oficina de Molinelli, que por cierto ya los 26 fiscales han sido quitados, gracias a Dios. No queda ni uno de los que me persiguieron, no queda ni uno, y otro de ellos se está investigando porque creían que se había suicidado y ha salido que no, que fue un asesinato. Y bueno, y ya no quiero entrar en más materia Sí. porque está bajo investigación. Esto es. Pero a ver, que hay mucha tela y entonces, mucha corrupción. Lo cumple y te meten en prisión, supongo que preventiva. Sí. previamente. Bueno, no, fue el juez tenía la vendetta, la venganza, el ánimo de herir y de dañar, porque yo le había puesto una solicitud de que fuera recusado e investigado por corrupción, por amañar mi procedimiento, porque conseguí pruebas donde estaba el juez grabado pidiendo determinada cantidad de dinero para poder amañar y darle a él la custodia, su pena de haber estado ya decidido y cosa juzgada en España bajo ley internacional. Entonces yo esos CDs los presenté como prueba en el juzgado federal en el procedimiento donde solicité que le investigaran por corrupción, y ahí ya fue el desmadre, porque a los 9 días finalmente me ubicaron en Manhattan. El NYPD vinieron una pandilla de patrullas de policías, habrían como 16 policías, todos con la pistola desenfundada, apuntada hacia mí, diciéndome, gritándome, sepárese del ordenador o disparamos. Y bueno, yo descalza me metí detrás de una puerta. Tuve la gran suerte y la bendición de que había un teniente muy, muy buen policía, muy buena persona, muy íntegro, que vino a mí, Richie Vázquez, vino a mí y me dijo, tiene que entregarse, no ofrezca resistencia. Y entonces le mostré los documentos que tenía en contra del juez Torak. El ex juez Torak hoy día ya es juez, sigue siendo prostituta, ya no jurídica, pero sigue siendo una prostituta, y pronto se le llevará a la justicia, porque de eso me encargo yo, y los 4 personas que tuvimos que sacar de prisión también metidos
por el mismo juez y legalmente con los mismos fundamentos con los que me metió a mí. O sea, que bueno, que te detienen como si fueras un terrorista, prácticamente. Prácticamente. Si yo no hubiera separado del ordenador, me hubieran disparado. Una persona como tú, una madre de familia, una abogada, una empresaria de éxito, entras en una prisión. Fui victimizada primero por mi maltratador, mi parte adversa en procedimientos, pero es que luego fui vuelta a ser maltratada y abusada. Mis derechos humanos y constitucionales fueron totalmente abrogados y violados por el sistema. O sea, yo fui maltratada primero por un individuo y después por un sistema. ¿Cómo fue tu vida en la prisión? Mi vida en la prisión ha sido un infierno en vida, ha sido estar muerto en vida. De hecho, si tú me ves la cara, la estoy viendo y estoy alucinada y pasmada, yo era una cría cuando a mí se me arrestó y ahora pues se nota que me han tirado de golpe y porrazo de 20 a 25 años. ¿Con quién estabas en prisión? ¿Cuáles eran los delitos de las personas que estaban en la prisión contigo? Estuve, una vez condenada, el primer año, estuve en el corredor de los lifers que llaman. Lifers son los que tienen cadena perpetua. Entonces, mis vecinas eran asesinas seriales. Estaba entre ellas Judy Vázquez, la viuda araña, que le llamaban la viuda araña, porque cada víctima mataba maridos y mataba novios para conseguir eso, el pago del seguro de vida, y en los torsos les dibujaba con puñal la telaraña. Tenía a Maureen Moore, que fue la primera condenada o sea, no a cadena perpetua, sino a pena de muerte, y que tras abolirse la pena de muerte en Nueva Jersey le pusieron cadena perpetua. Oh my God. Es que me estoy poniendo. Bueno, ahí tienes mi cara. Bueno, lo joven que era, eso fue poco antes de arrestarme, y mira cómo estoy. Pero bueno, estaba Maureen Moore, que estaba condenada, le quitaron la cadena, o sea, la pena de muerte, le pusieron cadena perpetua, y además falleció un año después de entrar yo. Y ella pues estaba allí porque se encaprichó del novio de la hija. El novio de la hija no quería saber nada de ella, le pegó 4 tiros, lo puso en una bolsa de plástico y lo lapidó creyendo que estaba muerto, y se murió. Eran sus compañeras en la primera, pero claro, han pasado casi 9 años. En esos 9 años ha sido un infierno absoluto, porque estamos acostumbrados a lo que nos cuentan aquí, que no tiene nada que ver. Nada. De las relaciones, el riesgo. Bueno, ella contará lo que pueda y lo que quiera contar en este momento. Vamos a hacer 20 segundos de pausa. 20 segundos nada más. Enfréntate a la vuelta al trabajo combinándote con los nuevos Actimel. Con fermentos naturales L-Casei, toque de arándanos, maca y granada, ginseng o jalea real con avena. Y además vitamina B6 que ayuda a tus defensas y a tu vitalidad. ¿Y tú? ¿Con qué Actimel ayudarás a tu vitalidad? Pero tampoco tiene, María José, mucho sentido que por el hecho de no entregar a tu hija según aquellas leyes, pero no estas, porque tú tenías guardia y custodia, te mezclen con asesinos. Me pusieron con asesinos. Bueno, el primer año te estaba comentando que estuve con seriales. Entre esas condenadas, porque Dios quiso, me tropecé con 2 casos escalofriantes, 2 madres, que creo que para el programa tuyo de hoy, con lo que estamos viendo, es bueno comentarlo. Estaban condenadas sirviendo cadena perpetua por asesinato de sus hijos, una de su hija y otra de su hijo. Cuando todos supieron que yo era abogado, pues
vinieron a mí como si yo fuera un pedazo de caramelo en la puerta de una guardería, en un colegio, ¿no? Todas, oye, ayúdame y tal, y empecé a ver casos, vi el de estas dos mujeres, cadena perpetua a las dos, y cuando comencé a estudiar vi que había muchos defectos procesales en la persecución. El defecto procesal más escalofriante es que tenían resultados de autopsia donde claramente se especificaba la causa de la muerte, una meningitis, y las fiscalías por subir en el escalafón corporativo jurídico escondieron la prueba exculpatoria de las autopsias. María José, ¿qué comías en prisión? Basura. Es que hace gracia eso de junk food, lo que venden en McDonald's, y yo espero que no me echen una demanda los de McDonald's y los de Burger King y demás, pero si eso se llama comida basura, bueno, comparado con la comida de la cárcel, eso es caviar, es un manjar, ¿no? Imagínate, o sea, esa comida es tortura psicológica y tortura física constante, es castigo constante e incesante. ¿Castigo? ¿Qué tipo de castigo? El comer una comida que es insípida, que sabe a plástico y que además te la sirven sucia, muchas veces hasta con insectos, es castigo físico y psicológico. ¿En ningún momento pensaste aflojar? Te quiero decir, no, oye... Para nada. Has tenido incluso hasta casi atentados. He sido víctima de atentados por encargo de mis adversos en prisión. He sido agredida por gangas por encargo. He sido... ¿Agredida por? Agredida por gangas. ¿Qué son las gangas? Pandilleras, por ejemplo, sí. En el condado de Bergen County, y además aprovecho para hacer una denuncia al respecto. El condado de Bergen County tenía muchas amistades mi adverso, porque bueno, la pareja suya es policía y utilizaron el uniforme, igual que el juez Torak prostituyó la toga, esta señora prostituyó el uniforme policial y bueno, me hicieron animaladas. Entre ellas pusieron a una salvatrucha, Nilda Santana, para que me diese una paliza. Le facilitaron cartones de leche que los pudo congelar en un congelador que entonces había en las unidades, ahora ya los han quitado a raíz de mi caso. Cogió el frasco de leche y con el cartón me dio en la mandíbula, me hizo una fisura. Desde entonces me hicieron escáneres de la cabeza, porque desde entonces tenía muchos dolores de cabeza. Me dieron y me hicieron bastante daño. Logré que se le pusieran cargos de agresión con arma y le dieron una sentencia de 5 años. Yo fui la que le pidió al juez que, bueno, ya que estaba a punto de ser condenada por otra causa, que se viera un poco de leniency, un poco de empatía hacia ella. ¿Y qué hacía? ¿Cómo era el día? ¿Podías tener lectura? ¿Podías tener alguna actividad? ¿Podías tener contacto con tu familia? ¿Podías ir visitarte amigos o periodistas? No, nada, para nada. En el condado tenía prohibidas las entradas. Cada persona que vinieron gente, un montón de gente que me han escrito y que de vez en cuando se colaban las cartas, porque hasta las cartas me las robaban, las de entrada y salida. Y bueno, y cuando recibía cartas, pues había mucha gente que vino, se personó en la puerta del condado, en la puerta de prisión, para poder entrar a verme. No les dejaron entrar a nadie. Yo en esos 3 años y 2 meses no vi a nadie. Cuando llegué a la prisión, el juez Venecia, bueno, el día de mi sentencia, que me imagino que España la verían. Lo tenemos, sí, estábamos allí. Pues sí, yo sé que Andrea, la directora del programa, que entonces Andrea estaba allí. Estaba de reportera. Estábamos mandándonos mensajes. Cuando estaba yo en el banquillo, estaba ella escandalizada de las animadas que me estaban haciendo. Y bueno, el día de la sentencia, juez Venecia, cuando me dio la oportunidad de dirigirme a la corte, pues yo aproveché para expandir el récord, porque desafortunadamente mi abogado no me defendió, no me defendió ninguno de los abogados. Los 14 abogados que tuve, ninguno de ellos me defendió.
Entonces aproveché para incrementar, expandir el récord y decirle, bueno, su señoría, si hice una moción para que se anulase el procedimiento, se declarara una nulidad de actuaciones porque teníamos pruebas de que mis testigos materiales habían sido intimidados, habían sido sacados el día 28 de octubre del 2009 a la 1 de la madrugada, los sacaron de su casa, los llevaron a casa del policía detective Carlos Tapia y hago una denuncia. Sé que me están viendo los de la Embajada Americana, así que anótense porque esto es una denuncia pública. Carlos Tapia, Yesenia Tavares, se llevaron a Ángel y Sara a casa de Carlos Tapia, 40 kilómetros de su casa, a fuerza de puño y golpes. Les hicieron recantar, o sea, recapitular y retractarse de las declaraciones que dieron en juzgados españoles y con amenazas de que si venían a declarar en favor de mi defensa, que iban a ser encarcelados, puestos como cómplices de, según ellos, interferencia con custodia. Otra cosa, yo jamás he tenido un cargo de secuestro, eso es falso totalmente. Los cargos míos son no 1, sino 8, y además te pasaré la sentencia para que lo veas y para que la puedas publicar, es récord público, lo podéis ver. Tengo 8 cargos de interferencia con custodia y una de desacato a juez Tora porque le llamé prostituta jurídica. Bueno, le llamé madame, maticemos, y además lo insisto y lo incorporo. Sí. La justicia en Estados Unidos no es precisamente barata. No. Es muy caro. ¿Tu familia se ha tenido que hacer cargo de...? En el procedimiento de O.J. Simpson, en el Dream Team que llamaban en Estados Unidos, se gastó O.J. 4 millones. Mi familia y yo nos hemos gastado 3.600.000 euros. 3.600.000 euros. En defensa, que no hubo defensa, no existió tal defensa porque la persecución penal que hicieron mía fue ni nada más ni nada menos que coger documentación supuestamente preveniente de juzgados españoles, los falsificaron y los presentaron como que eran las decisiones de los juzgados españoles para dejarme a mí como que yo estaba cometiendo perjurio y cometiendo falsedad. Mira esta imagen de tu hermana encadenada pidiendo tu libertad, tu padre, tu hermana, tu madre, tu familia, tu entorno. No te han abandonado en ningún momento, ¿eh? Esto han sido 11 años. 11 años de peleas, de una pura guerra y que esperemos no sean olvidados, que sea esto el principio de continuación de una guerra y sobre todo para poder apoyar a Palomino. Juana Rivas, de verdad que no tengo muchos detalles sobre el caso, pero lo poquito que estoy escuchando con respecto a los niños me parece escalofriante lo que están haciendo y bueno, y temerario. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tu hija, este relato que nos acaba de hacer, lo había escuchado? Mi hija está sufriendo muchísimo. Mírala, está sufriendo porque sabe que... Es que la estoy viendo llorar, porque esto no lo había escuchado. Es que además el maltrato contra mi hija, contra mí y contra mis padres es parte de ese círculo de violencia doméstica. No se acaba. Estos son psicópatas que nunca tienen suficiente. Quieren aplastarte y como si fueras una cucaracha, pisotearte y hacerte picadillo, ¿no? Entonces, el psicópata no descansa hasta que no vea a la víctima muerta. Todos los días en España, desde que he llegado, he visto un montón de mujeres que han sido asesinadas por sus exparejas. Es que esto es una epidemia y es una responsabilidad de toda la sociedad y sobre todo de jueces, de fiscales y de ONGs y asociaciones de acogidas de menores y tal, porque mi hija sigue siendo maltratada. Yo estoy siguiendo siendo maltratada, lo que pasa es que conmigo han pegado con piedra. ¿Te has hecho dura? ¿O ya lo eras? Porque aguantar todo esto no lo aguanta cualquiera, ¿eh? No. Yo he tenido que permitir que mi piel se convirtiese en piel de cocodrilo, en tener un pedazo de piel así de ancha, porque si no,
no hubiera sobrevivido. Pero ante todo, lo que tenía, y gracias a nuestro Señor que no me ha abandonado, he tenido mucha fe y me ha acogido a nuestro Señor y bueno, y aprovecho para también dar en este momento gracias a la Iglesia, porque la Iglesia son los que conmigo han estado y conmigo han peleado y han estado hasta el fondo. El gobierno español, España no, los medios, gracias a vosotros pude seguir peleando, la verdad sea dicha. Si no es por los medios, Espera yo no un momento, salgo. que estábamos hablando de Juana Rivas. Ahí está llegando al juzgado. Lucía Valero. ¿Qué le vas a contar a la jueza? La verdad. ¿Cómo estás, Juana? Juana, ¿cómo te encuentras? ¿Has podido hablar con tus hijos? ¿Los No. has visto? No. ¿Has podido hablar con ellos? No he podido. ¿No has podido contactar con los críos? Cuidado, Carlos. Cuidado. No, por favor, no la movéis. Juana no ha podido hablar con su hijo, ¿verdad? ¿Piensas irte a Italia para poder verlo? Gracias a todos. La verdad y pedirle ayuda. Y pedirle ayuda. Sí. ¿Entiendes tu situación hoy, Juana? Juana, ¿qué le vas a contar a la jueza hoy? Es duro para ti. Es muy duro, total. ¿No has tenido contacto con tus hijos? No me dejan tener ¿Vas a contacto declarar? con mi hijo. ¿Pides tener contacto con tus hijos, Juana? Tener contacto con su hijo. Intolerable. Preguntaba Lucía, ¿qué le vas a decir a la jueza? Dice, la verdad y pedirle ayuda. Pedirle ayuda porque desde que la justicia entregó a sus hijos al padre, ella no ha podido tener contacto con sus hijos, no ha podido hablar por teléfono, no puede saber cómo están. Desafortunadamente, la justicia se administra por seres humanos y lógicamente no es perfecta. A mí me duele mucho ver esto, sobre todo que jueces españoles estén permitiendo que esta madre no pueda tener y estos niños no puedan tener ese contacto personal como nos ha pasado a mi hija y a mí. Vamos, el caso de mi hija y mío, yo quisiera que nadie lo olvide, que lo tengan muy presente, porque que el sufrimiento nuestro, que por lo menos sirva para evitar todas estas animaladas que son además intolerables, que esta madre y estos niños no puedan tener un contacto Que ella desde que físico. Sanito no sepa además si está triste, si está bien, si está mal, que no le pasen el teléfono. Yo supongo que también eso tendría que intervenir. Parece que los niños ya están en Italia, es decir, los niños están es imperdonable. en Carforte, en una isla. Lucía, ¿cómo has visto a Juana? ¿Con fuerza? ¿Qué tal, Ana Rosa? Pues acabamos de verla en directo, venía visiblemente emocionada. Sí que hemos podido verla algo más delgada que en las últimas semanas. Está entrando ahora mismo, perdón compañeros, Manuel, su padre, el padre de Juana Rivas. La veíamos acompañada a su llegada también por su hermana Isabel y eso sí, esta mañana nos decía que estaba muy nerviosa pero también con mucha fuerza. Afronta esta declaración ante la jueza, dice con ganas de seguir defendiendo que todo lo que ha hecho, lo ha hecho, dice, para proteger a sus hijos. Sabemos que hoy no se va a acoger, como pasó la semana pasada, a su derecho a no declarar. Ella quiere hablar ante la jueza. No sabemos si finalmente responderá a las preguntas del fiscal, de sus abogados o de la propia jueza, pero Juana Rivas viene hoy decidida aquí a contar su historia, a contar su versión. Pues espero que la escuchen. María José, dime. Aquí yo quisiera hacer una anotación y espero que la defensa de Juana me esté escuchando y si no, ahora que lo vean. Ojalá, pues más tarde todavía tienen tiempo para poder hacer las debidas interposiciones. En todo causa penal, en un delito, en España tenemos lo que es la defensa personal, pero además, o sea, el derecho a autodefensa, ¿no? Cuando tienes una situación de malos tratos donde tu vida y la de tus hijos peligra, existe una figura que es un eximente. Se llama justificación. Entonces, yo quisiera... Supongo que es lo que están pretendiendo cuando ella dice, también quiero pedir ayuda, quiero contar mi historia, quiero pedir ayuda. Vamos a ver qué ocurre. Yo no creo que haya unas consecuencias penales para ella, pues sería
tremendo ya. Esperemos pero yo creo que no. que España, en mi caso por lo menos, los juzgados de Valencia han demostrado ser más civilizados que los de Estados Unidos, bueno, no de Estados Unidos, sino los de Nueva Jersey. Los de Nueva Jersey ha habido una corrupción impresionante, pero espero que el humanismo, la empatía de los jueces españoles, que se vea reflejada en el caso de Juana y en el caso de Juana en Italia también. ¿Tú no has podido ponerte en contacto con tu hija en 2 años y medio de ninguna manera, no? Estuve 4 años sin poder tener contacto con Victoria Solem porque... Espérate. Sí que cada vez que tocamos estos temas vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos. Continuación, porque es que podríamos estar haciendo varios programas. Me decía ahora una cosa María José, que dice, si yo tuviera que volver a hacerlo... Lo haría 1.000.000 de veces. Con todo lo que has vivido, con todo lo que has pasado, con todo lo que has sufrido, con lo que has estado en riesgo tu vida... No me lo pienso 2 veces. Gracias a lo que he tenido que vivir yo, mi hija está sana, salva, con mi familia. Es una persona encantadora, se ha hecho una mujer y estoy muy orgullosa de ella y por ella lo hago no 1.000.000 de veces. Y por cualquier miembro de mi familia lo mismo. Si estuviera cualquier miembro de mi familia en circunstancias así, yo me ofrezco. María José, porque estamos contando lo que tú has vivido, pero claro, estos 11 años... Han sido muy duros para ellos también. Han sido muy duros para tu familia. Vamos a ver cómo lo han vivido ellos. Sí. 24 horas vestida de verde. Tengo miedo, tengo muchísimo miedo. Ha llegado una española, abogada. La cogieron de 3 y le dieron por todas partes, ¿vale? Creo que le han dejado la cara bastante mal. Vio y sufrió todo tipo de agresiones. Le pegaron con candados, con tetrabricks de leche congelados. A mi hermana se la cargan, Ya veo que de aquí no me saca nadie. Poco a poco las otras reclusas comenzaron a quererla, porque María José les ayudaba en cuestiones legales. La valenciana María José Carrascosa va a seguir en la prisión estadounidense en la que se encuentra a pesar de su delicadísimo estado de salud. Le falta tiroides, le falta el bazo y le falta medio páncreas. Cuando mi hermana fallezca, esto va a ser un problema ya muy gordo. Tenía que ser fuerte y aguantar el tiempo que fuera necesario, porque alguien fuera le esperaba. He sido feliz todo este tiempo, pero me ha faltado ella. Su hija creciendo a 6.000 kilómetros. Ha sido injusto que todo esto haya pasado. Cuando aún estaba en la cárcel había veces que no podíamos hablar y solo nos dejaban un par de minutos para toda la familia, cada 2 meses. 2 funcionarios hispanos vigilaban sus conversaciones. Durante varios años le prohibieron hablar con su hija, hablar con ella y hablar de ella. Tampoco de temas judiciales y de su vida dentro de prisión. Si eso ocurría, la conversación se cortaba automáticamente. Hasta 2 meses más tarde. ¿Y cómo vas de salud? Eso es lo que había que preguntar. Lo que más te preocupaba, ¿no? Para que no decayese, claro. No le dejaban enviar ni recibir correspondencia, pero María José pedía ayuda a otras presas para enviarle dibujos a su pequeña Victoria, para que no la olvidara. Para cumpleaños, diciéndole que la quiere mucho y que pronto piensa estar con ella. Estoy muy contenta por mi hermana, tengo ganas de verla, de abrazarla. Libertad condicional para María José. No me creo que estoy libre. Tenía 42. Ahora 52. Casi una década de su vida se ha esfumado entre rejas. Dice María José que ir al cielo porque por el infierno ya pasó. Dos minutos para toda la familia cada 2 meses. No podías hablar con tu hija, no podías hablar de nada. Cuando se ponía Victoria desconectaban las llamadas. Juez Venecia... porque esto España no lo sabe, pero yo gané mi apelación. Despedí a todos los abogados, que además son todos eso, mostrado que eran unas sanguijuelas todas,
3.600.000 solo la prueba. Adopté yo la defensa de mi caso, interpuse mi apelación, la tuve que hacer de puño y letra a escondidas, creyéndose el guarden y la prisión que la estaba haciendo en la biblioteca con permisos muy limitados de tiempo para poderlo hacer en uno de los dinosaurios que ellos llamaban ordenadores. Y bueno, mientras ellos creían que lo estaba haciendo en ese ordenador, yo la estaba haciendo de puño y letra. El único cónsul que me ha ayudado en todo esto ha sido Fernando Villalonga, que además ojalá estuviera escuchando esto y que sepa que le agradezco muchísimo lo que hizo, y tuvo suficiente valentía de venir el día 2 de febrero de 2010 a sacar por valija diplomática mi apelación de puño y letra, que fue la que ganó el procedimiento. Y so pena de haber ganado mi apelación y de tener una audiencia para tener un nuevo juicio, el día 25 de agosto del 2010, el juez Venecia, otra vez me volvieron a enviar a este impresentable, al ex juez Venecia, que además ha sido ya quitado del banquillo, también está bajo escrutinio penal por corrupción. Y es récord público, lo pueden buscar en internet, en LinkedIn, está como, ya no trabaja ni de abogado, trabaja de voice over acting, o sea, doblajes de actores. Entonces, ante el mismo juez me hicieron pasar a puerta cerrada, no a juicio ni audiencia pública, y me volvió a enviar a prisión con la prohibición de privilegios. La prohibición de privilegios se sostuvo hasta el día que me liberaron. 4 años y 7 meses estuve sin poder utilizar teléfonos de la unidad, solamente cada 2 meses 2 minutos, y cada vez que se ponía mi nena me desconectaban. Si tenía que hablar, tenía 2 oficiales escuchando, hispanos, escuchando lo que podía hablar, porque la cuestión era seguir provocándome la indefensión. Ellos querían por todos los medios tapar lo que hicieron conmigo, que ha sido un crimen, pero sin precedentes. Oye, ¿vas a volver a Estados Unidos? Bueno, cuando mi hija tenga la mayoría de edad, ya será más que seguro. Estados Unidos, tengo que decir muy alto que los estadounidenses conmigo se han portado muy bien. Los que se han portado muy mal han sido un grupo muy reducido de criminales que han prostituido togas, sí, martillos y gabels, y que han prostituido uniformes policiales. Son todos sirvientes públicos que ya no están en oficinas públicas. Están todos quitados. ¿Estás reconciliando con...? Sí, han quitado a los 2 senadores que se involucraron para corromper el caso. ¿Y en España? Están fuera. ¿España te ha apoyado? España, gracias a Dios, he tenido, de verdad... Yo no quisiera llamarlo compañerismo, lo que sí quisiera llamar es justicia. En España se hizo justicia. Las decisiones de los juzgados españoles, los tribunales españoles, fueron desde muy inicio muy bien meritadas. Ante todo, mi hija estuvo protegida y yo estuve protegida hasta el momento en que, por confiar en una prostituta jurídica, juez Torak, ex juez Torak, pues me fui a defender la verdad y defender, pues eso, que tenían que desestimar los cargos que se habían puesto civiles contra mí y desestimar el caso. Bueno, gracias a Dios, María José, estás aquí. Gracias a Dios, tu hija es una niña estupenda, ya, bueno, una jovencita estupenda, a punto de cumplir la mayoría de edad. Gracias a Dios, tus padres les vas a poder resarcir de todos estos años de sufrimiento. Yo quisiera resarcirlos, pero no va a haber forma de poder hacerlo. Mi madre está muy enferma, le ha afectado esto muchísimo, a mi padre también. Y bueno, si yo no lo puedo hacer, da igual, están las demandas, porque el Estado de Nueva Jersey sabe perfectamente, porque lo he tenido que dejar por escrito para preservar el derecho de resarcimiento de daños y perjuicios, he tenido que notificarles de que voy a demandarlos, y bueno, que los demando hasta el último chavo. ¿Cuándo te vas a cansar de demandarlos? Soy abogado. Pero bueno, con lo que has sufrido, con lo que has vivido, con lo que
es como, ya estoy aquí, es que ya no quiero saber nada, ya me olvido de todo. Es que no te sí, olvidas, lo no fácil, perdonas. no es cuestión de venganza, no es cuestión de resentimiento y no es cuestión de olvidar o no olvidar, es cuestión de obligación. Mi caso tiene que estar presente, que no se vuelva a repetir. Entonces, para que no se vuelva a repetir hay que pasar nuevas leyes. Tienes aquí la demostración de lo que está pasando hoy, estos casos que a mí me están dejando más que perpleja. Pero eso es prueba de que se precisan nuevas leyes, se precisan que crímenes... Estoy viendo a mi madre. Crímenes contra mujeres, madres, no pueden dejarse impunes, y para no dejarse impunes hay que poner leyes más fuertes. Y sobre todo hay una grandiosa, imperiosa necesidad de que se pasen nuevas leyes para castigar a los sirvientes públicos que amañan un caso. Por ejemplo, no quiero nombrar partes hoy porque voy a por ellos y no quiero que se vayan preparando de que les va a llegar, pero en España han habido políticos que se han portado peor que Juez Tora, porque Juez Tora era una prostituta jurídica y lo sigue siendo, pero estos tipos han sido unos arrimados impresentables que han hecho de España una capa y un sayo y han hecho a la anchas Castilla, vengan y roben, y cuanto más, y les damos la venia para usar un español. María José, ¿has abierto un bufete en España? Bueno, he abierto un bufete en Florida. Bueno. He abierto un bufete en Florida, se llama Carrascosa Morris & Associates International Attorneys. Estamos abriendo, si Dios quiere, en 3 meses en Washington, D.C. para llevar relaciones gubernamentales y asegurarnos de que españoles son respetados y puestos donde debe, porque desafortunadamente tenemos un consulado en Nueva York y en Miami que son figuras. Yadro nos representa mucho mejor en la calle 57 de Manhattan que estamos representados en cualquier consulado español. Bueno, la fuerza que tiene un país como España cuando te ves con una gran potencia pues no es mucha, está muy bien que te dediques a defender a españoles y a otras nacionalidades que me consta y hablaremos de ello, y a otras mujeres y a otras personas que han vivido la misma situación que tú. María José, tu hija te espera, mis compañeros te esperan. Gracias a todos. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y que a partir de esas imágenes que nos han emocionado a todos, a partir de ahora la vida solo te traiga cosas buenas. Gracias. Eso es lo Yo que quiero deseamos. agradeceros a todos, a tu equipo, a todo el programa. De verdad que sois gente excepcional. Para mí habéis sido mi familia durante el periodo que mi familia no podía venir a verme y a estar apoyándome. He tenido vuestro apoyo, he tenido el apoyo de todos los medios de España. No me dejaron nunca sola cada audiencia que estuve, y ahí vi el arropamiento de todos vosotros. Pero contigo estoy más que encantada, Ana Rosa. Bueno, lo importante es que todo vaya bien y que ese abrazo pues sea el principio de una etapa feliz de tu vida, que ya te lo has ganado. Gracias, María José. Muchas gracias.